El consumidor vive hoy sometido a un proceso llamado infoxicación, que significa intoxicación de información. De hecho, todos recibimos más de 3.000 impactos publicitarios cada día. Y las marcas saben que difícil es dejar esa huella, ese recuerdo. Y solamente le quedan 4 opciones. O repites, o sorprendes, o enamoras, o te olvidan. Lo primero es caro. Lo segundo es difícil. Lo tercero es aún más difícil. Y lo cuarto es dramático para la marca. El amor lo inunda todo, desde que nacemos hasta que morimos. Y es quizás una de las definiciones más difíciles en cualquier idioma. Pero me quedo con una frase de la Madre Teresa que decía que amar es darlo todo hasta que duela. En estos años que he estado investigando sobre la neurociencia aplicada a los negocios, el llamado neuromarketing, me ha sorprendido la enorme similitud que existe entre cómo nos enamoramos de una persona y cómo nos enamoramos de una marca. De hecho, en el neuromarketing queremos comprender cuáles son las conexiones emocionales que hay entre un mensaje publicitario y, por ejemplo, una marca. Somos seres racionales, pero también emocionales e intuitivos. Como ingeniero me enseñaron a solucionar los problemas del mundo usando la ciencia o la tecnología, pero debo reconocer que jamás me hablaron de la palabra amor en la universidad. De media nos vamos a enamorar 7 veces en la vida. Y quiero hablar de 7 pilares básicos que muchas empresas están usando en el mundo para enamorar a sus clientes. Vayamos con la primera. La buena marca, marca. Me crié en un barrio de Málaga donde nació y vivió Pablo Picasso, quizás el genio de la pintura universal más conocido. Y todavía recuerdo el lamento de una vecina que atesoraba un pequeño cuadro pintado en la tapa infantil de Picasso, al que le faltaba algo muy importante. Le faltaba la firma. La firma de un cuadro es lo que marca el valor de ese cuadro, no el cuadro en sí. Y aquí estamos viendo un claro ejemplo de lo importante que es la marca. En este cuadro podemos observar cómo en un estudio de investigación vinculado a cuánto tiempo tiene que estar una marca, un logo, en un anuncio publicitario, que aproximadamente puede ser de unos 200 a 300 milisegundos, es decir, de 2 a 3 décimas de segundo. Pero en el caso de marcas renombradas, marcas que dejan huella, marcas que tenemos en el corazón, podemos reducirlo a unos 80 milisegundos, es decir, 4 o 5 veces menos. De manera que el formato publicitario puede ser mucho más efectivo con mucho menos tiempo. De hecho, en este caso concreto, en solo 3 segundos, más de 100 consumidores demostraron que era posible tener no una ni 2, sino hasta 3 recuerdos de esa marca en tan poquito tiempo. Es muy importante que sepamos medir cómo poder llegar a eso. Aquello que se ama, se recuerda. Quiero contarles una historia bastante dura que me ocurrió con 22 años. Me impactó un vehículo cuando viajaba en mi moto y salté por los aires con un muñeco de trapo. Fueron unos segundos donde pensaba que eran los últimos segundos de mi vida, pero ocurrió algo fascinante. Empecé a recordar miles de imágenes por segundo que tenían algo en común. Eran imágenes que viví con mis seres queridos, con las personas que más amé. Ese concepto que básicamente me hizo recordar escenas con 2 o 3 añitos cuando mi madre me besaba y me acariciaba, algo que mi cerebro adulto había olvidado desde hacía muchos años. Y ese concepto en ciencia se llama experiencia de revisión de vida, Life Review Experience, que ha sido estudiado por una universidad en Israel y ha demostrado que el patrón que yo viví es el mismo que viven miles de personas en el mundo que han sufrido ese evento. Así que aquello que vivimos con pasión, con nuestros seres queridos, dejan en nuestro hipocampo una memoria que no dejan otro tipo de eventos. Y con respecto a la memoria, hay muchas universidades que están investigando sobre cómo la memoria es plástica, como nuestro cerebro también es plástico.
Y de hecho, no recordamos aquello que hemos vivido, sino que recordamos aquello que hemos recordado de lo que hemos vivido antes. Voy a intentar descifrar este jeroglífico. Sería como si hemos vivido una experiencia muy buena con una marca. Si cuando volvemos a recordarlo nos encontramos tristes, desolados, angustiados, vamos a recordar esa marca no con tanto optimismo. Y eso se está empleando en mucha terapia, tanto en psicología como en psiquiatría, porque podemos modificar los recuerdos del pasado para poder vivir más felices en el presente y en el futuro. De hecho, por ejemplo, con el olfato se ha descubierto que podemos llegar a describir y detectar más de 1 millón de olores, mucho más de lo que pensábamos hace unos años. Y además podemos llegar a recordar casi 1/3 de lo que hemos olido durante nuestra vida, frente a un 6% de lo que hemos visto o un 2% de lo que hemos oído. De hecho, si tenemos la enorme mala suerte de quedar en una cena romántica a ciegas con una persona, si usamos el mismo perfume que usó una expareja de aquella persona con la que sufrió, esa noche lo tenemos ya todo perdido. Adrenalina para enamorar. Ni bombones, ni cena romántica, ni rosas. Lo mejor para enamorar es la adrenalina. Eso se descubrió en un estudio de investigación en Vancouver sobre 2 puentes en Río Capilano. Se situaba una encuestadora en medio de ambos puentes y uno de ellos era un puente estable, rígido, convencional, y otro era un puente colgante que originaba estrés a cualquier turista. La encuestadora atendía a los hombres practicando la encuesta y al final les entregaba una nota con su teléfono y le comentaban que si tenían cualquier tipo de consulta adicional no dudasen en llamarla. Muchos hombres cayeron en la trampa, se enamoraron y llamaron a esta encuestadora. Pero ocurrió algo estadísticamente significativo y era que un 450% más de hombres llamaron el caso del puente colgante. Se descubrió que la adrenalina, la emoción, nos hace enamorarnos. Y eso me sirvió una vez para un amigo, mi amigo Antonio, que llevaba meses enamorado de una compañera del trabajo, darle un sabio consejo. Me hizo caso, invitó a esa amiga a un fin de semana tirándose desde un puente al vacío, el famoso puenting. Así que al día siguiente, el lunes, llamé a Antonio y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? La respuesta fue, sí, se ha enamorado, tenías razón, pero no de mí, sino del monitor de puenting. Así que cuando hablamos de amor tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta. Me gusta la fea, no me he equivocado, me gustaría disfrutar de la fea cada segundo de mi vida. El proceso del enamoramiento es de los más complejos que se producen en el cerebro. Interactúan más de 30 áreas del cerebro, incluido el hipocampo, el hipotálamo, el núcleo accumbens, la amígdala, la ínsula, la corteza prefrontal, pero también influyen ciertas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Y hay una que es la feniletilamina, la fea, que junto con la dopamina nos permiten llegar a un nivel de felicidad extremo, superior al de cualquier anfetamina. Pero tiene un efecto secundario. Y es que se produce la desconexión amigdalina, es decir, bloquea el funcionamiento del área prefrontal izquierda, la responsable de la razón. Por eso, cuando nos enamoramos, nos hacemos más tontos, pero somos más felices. Todo lo vemos de color de rosa. Esto lo medimos en un estudio de investigación sobre cuál era la interacción que tenían ciertos turistas en el Caminito del Rey, un famoso caminito colgante que inauguró el rey Alfonso XIII hace más de 100 años, en uno de los mayores acantilados del mundo. Resultó que la experiencia que vivieron los turistas a través de la neurociencia era un 80% superior al de una tarde de compras en un centro comercial. Y encima era más barato. Así que con eso estamos viendo qué importante es la emoción. Ámame sin preguntas, que yo te amaré sin respuestas.
Seguro que no sabemos todos los factores que hacen que estemos enamorados de una persona. Al igual que tampoco sabemos por qué queremos ciertas marcas respecto a otras. Y este tipo de razones son las que han permitido que sepamos hoy día por la ciencia que más del 80% de las decisiones de compra obedecen a factores irracionales. De hecho, cada día cuando investigo me fío menos de las encuestas, de los grupos focales, de las entrevistas, porque muchas veces el cliente ni me dice lo que siente, sino peor aún, ni sabe lo que siente. Y en este caso, por ejemplo, en un estudio de investigación celebrado en Panamá, para poder determinar cuál era el impacto publicitario necesario para alentar al voto entre los más jóvenes, quisimos investigar ciertos spots de televisión, usando los eye trackers, usando los neurosensores, usando los equipos de detección galvánica en la piel, o incluso la detección de microexpresiones faciales. Y nos encontramos con eventos como este. Una persona, en teoría viendo un vídeo muy positivo, que tenía un nivel de frustración, tristeza, angustia muy elevado y el nivel de felicidad por los suelos. Al finalizar, le pregunté a este sujeto cómo le ha parecido el vídeo y la respuesta fue: me ha parecido fascinante. Qué bonita historia del hijo con el abuelo, con el hijo, con la maestra. Es decir, si me hubiese basado en la entrevista, habría estado totalmente equivocado. Marcas que se humanizan. No hay nada más atractivo para el ser humano que una mirada de otro ser humano y sobre todo que una sonrisa. Y de hecho, las marcas saben que tienen que humanizar la marca a través de embajadores, celebrities, influenciadores, como queramos llamarlo. Y además, en algunas investigaciones, en este caso fue en el mundo de la moda, quisimos determinar si cuando queremos vender una imagen con una prenda, tenemos que usar modelos inexpresivos, inertes, esos que parecen sacados de ultratumba, o queremos, sin embargo, usar modelos expresivos, con sentimientos, con sonrisa, o usar incluso, como en este caso, personajes famosos. La conclusión fue que aunque sí que es cierto que usando personas con vida teníamos menos fijación ocular en la prenda y por supuesto en la marca, pero la conexión emocional era mucho más grande y al final el recuerdo de marca era mucho mejor. Es decir, tenemos que medir por dentro para poder actuar por fuera y comprender cómo son los seres humanos. En otro caso, intentando comprender cuáles eran los factores que teníamos en el Biomuseo de Panamá para poder mejorar la experiencia de los turistas. El factor número 1 no fue el contenido del museo, ni siquiera fue el edificio tan hermoso diseñado por un famoso arquitecto. Lo más importante en el biomuseo eran los guías, eran esos jóvenes guías que con esa sonrisa y esa pasión transmitían al mundo lo que Panamá hizo por todos. Es decir, sin ese museo, sin esos guías, la experiencia no sería la misma. El tiempo pasa y no vuelve atrás. Quiero contarles que hay marcas que sobreviven durante cientos de años y hay otras marcas que mueren. Pero lo que sí que sabemos es que todos nosotros, ninguno de nosotros va a poder vivir eternamente. Por lo que tenemos que recordar a nuestros seres queridos continuamente cuánto les amamos y cuánto nos importan. Y las marcas deberían recordar a sus clientes cuánto las aman y cuánto les importan. Eso fue un caso que nos ocurrió en un macroestudio con escuelas infantiles en España, donde queríamos determinar la conexión de padres con los colegios a la hora de elegir un centro educativo. Y resultó que nos encontramos con un dato aberrante. Los educadores tenían una visión propia mucho más baja que la que tenían los mismos padres, mientras que ellos pensaban que eran simples cuidadores de niños pequeños. Los padres sabían que eran los responsables, muy responsables, del futuro de sus hijos, lo más importante para ellos. Así que simplemente el hecho de poder recordarle a esos educadores qué importante era para la vida de sus hijos, podría incrementar el nivel y la experiencia de esos niños en esos colegios. Y por último, me gustaría contarle una historia vital que viví hace muchos años.
Mi padre, para mí, era lo más importante en mi vida. Fue mi referente y, de hecho, fue quien me inculcó la pasión por la educación. El último día del trabajo, cuando se jubiló, le acompañé a recoger las pertenencias del aula de clase que había estado utilizando durante décadas como catedrático para dar sus clases. Se empezó a sentir mal y no podía imaginarme que esa noche iba a acabar en la unidad de cuidados intensivos, en coma profundo. Durante más de un mes recorría todos los días más de 300 kilómetros para ir 2 minutos a ver a mi padre y tocarle sus manos, acariciarle sus manos. Todos los días, salvo un día que por cuestiones de trabajo me resultó imposible hacer el viaje. Ese día, mi padre abrió los ojos por última vez y tuvo algo de fuerza para preguntarle a mis hermanos que dónde estaba su hijo Néstor. Perdí la oportunidad. Y al cabo de los días, mi padre, Antonio, murió en la clínica San Antonio y fue enterrado en el cementerio de San Antonio. Curiosidades del destino. Pero aprendí algo muy importante, que todos los días que llamo a mi madre, que se encuentra enferma a más de 10.000 kilómetros, no paro de decirle que es la mejor madre del mundo. Mamá, te quiero. Y les quiero dejar un último consejo. Un consejo que pueden aplicar a sus seres queridos o pueden aplicar a sus clientes. El amor es lo único que cuando se reparte, crece. Por eso, amen, amen mucho, amen con toda su alma. Gracias.